Como seguidores de Cristo Jesús y a través de su Santo Espíritu, les damos la bienvenida en la Iglesia Unida, una congregación abierta donde no importa quién seas ni de dónde vengas, aquí siempre eres bienvenido, aquí siempre eres bienvenida. Ahora los quiero invitar, como ya es costumbre en nuestros servicios, antes de comenzar nuestro tiempo de oración, vamos a empezar dándonos un caluroso saludo de paz. Fiesta, no te conoce, eres mi hermano, ven, Ahora los quiero invitar a todos a que entremos en el llamamiento a la oración. En esta mañana lo vamos a tener de manera alternada. Oh Dios, tú eres grande en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Diste a conocer tu poder a las naciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Con tu poder liberaste a tu pueblo. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Por ello alabamos y bendecimos tu glorioso nombre. Dios de amor, Dios de poder y misericordia, acepta nuestra adoración, que Dios hay tan grande como tú. Amén. Y ahora los invitamos a que continuemos adorando a nuestro Señor con este canto de adoración. Te exaltamos. Oh
Oremos. Señor, en este día especial, venimos ante tu presencia para llenarnos con tu Santo Espíritu. Abre nuestras mentes, nuestros corazones y permite que podamos sentirte, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes. Bendícenos en el día de hoy, Señor, y llénanos con tu palabra, llénanos con los signos de alabanza, llénanos, Señor, más de ti. Amén. Y seguimos adorando a nuestro Señor en esta mañana de domingo, cantando este canto, Señor mi Dios. Al
Nuestro Dios, en su grandeza, nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos dentro de nosotros la capacidad de ser y hacer grandes cosas. Somos sus hijos e hijas. Sin embargo, con frecuencia nos desviamos de sus caminos y enseñanzas. Con frecuencia nos creemos más grandes que Dios y nos volvemos vanos y arrogantes. Con frecuencia nos acomodamos al status quo y nos volvemos insensibles al dolor ajeno. Vayamos pues a nuestro Dios en oración y confesemos humildemente nuestros pecados. Es el momento de nuestro culto para confesar ante Dios nuestros pecados, lo que hemos hecho mal, pero también lo que hemos dejado de hacer. Por eso los exhortamos a que tengamos un tiempo de meditación y de confesión en silencio. Ahora los invito a que todos juntos tengamos nuestra oración de confesión ante Dios. Oremos. Por nuestro falso orgullo y vanidad, por nuestra pereza e inactividad para trabajar en tu obra, por nuestra complicidad al no actuar en contra de las injusticias, por nuestra incapacidad de amar a nuestro prójimo y al extranjero, por usar equivocadamente nuestra libertad, por vivir esclavizados al pecado, por adorar y construir falsos ídolos como el dinero, posesiones, posición social, la tecnología. Perdónanos, 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 oh Dios. Y con la seguridad de que cuando invocamos nuestras plegarias a Dios, Dios nos escucha, pero también solo Dios nos puede salvar. Los invitamos a que nos acompañen en este canto de adoración. Solo Dios puede salvar. Tu gracia
La lectura de la palabra de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos del 18 al 24, y dice así: Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos le preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? El Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijera esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite el tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve mi cruz cada día y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la salvará. Esto es palabra del Señor. Hace solamente 2 semanas, 2 domingos, un joven lleno de vida, un joven con una familia, un joven de nuestra sociedad, entró a un lugar donde estaban jóvenes igual que él, y con un arma semiautomática, sin pensarlo, fríamente, atacó la vida de 49 jóvenes como él e hirió a más de 50. Hechos como estos nos hacen llorar. Digo que cada vez que alguien muere a causa de la injusticia, la humanidad pierde. Nuestro país pierde. El ser humano pierde. Porque cada uno de nosotros es un ser diferente, único, creado a la imagen y semejanza de Dios, con una riqueza inigualable e inimaginable. Dejemos esta información allí. En el texto de hoy, en el Evangelio de Lucas, nos encontramos en el primer lugar a un Jesús que está orando, rodeado de sus discípulos. Un Jesús que ora, un Jesús que se prepara para el encuentro, un Jesús que se prepara para la sorpresa del día a día. Y lo segundo es un Jesús que está reunido con sus discípulos y entabla una conversación y les hace una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando conocemos a Jesús, sabemos que esta pregunta Jesús no la hace porque le interesara lo que la gente dijera de él. A Jesús no le interesaba lo que la gente hablara de él, porque si no, no se hubiera reunido con Zaqueo, que era un cambista, que era un hombre reconocido como ladrón. Si no, no se hubiera acercado a mujeres enfermas, si no, no se hubiera acercado a leprosos, si no, no se hubiera acercado a los dignatarios como Jairo para sanar a su hijo. Jesús se acercaba a la gente y les preguntaba: ¿quién dicen ellos que yo soy? Porque Jesús se interesaba realmente por la necesidad del ser humano. Él quería saber la necesidad de ellos y era una manera de aproximarse a la realidad de las personas. La segunda pregunta que Jesús le hace a ellos empezaron en la primera pregunta: bueno, ellos dicen que tú eres el profeta, que tú eres una reencarnación de uno de los profetas, que tú eres Elías, que tú eres una reencarnación de Juan el Bautista. Un profeta. ¿Qué cosa es un profeta? Una persona que denuncia y anuncia. Una persona que tiene un látigo en la boca porque dice las realidades que a veces el pueblo de Israel no quería escuchar. La segunda pregunta que les hace es: bueno, ya sé lo que la gente dice, que soy un profeta, el que anuncia, el que denuncia. ¿Quién dice ustedes que soy yo? Conocemos que Pedro era muy temperamental. Pedro, incluso en el momento de la crucifixión, fue el que sacó su arma y luchó contra un soldado, le arrancó una oreja hasta el último momento. Era un hombre muy temperamental. Y a lo que Pedro contestó: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías,
Tú eres el que deberías de venir para salvar la sociedad de todas las cosas que se habían perdido. Jesús le dijo, cállate, no es tiempo de proclamar. Yo no quiero que ustedes me acepten a mí por las cosas que yo digo. Yo simplemente los he invitado a ustedes, mis discípulos, a que caminen conmigo. Jesús nunca le dijo a la gente, no, porque yo soy el Cristo, porque hago esto. Simplemente le decía, vengan y vean. Incluso les dijo, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Les está diciendo, mi ministerio está en el camino. Yo no tengo un lugar propio donde descansar. Incluso yo no tengo un templo donde ir a adorar. Mi templo es en los caminos, donde está la gente con necesidad, donde están las personas que muchas veces ni saben lo que necesitan, pero yo estoy ahí para darles lo que necesitan. Y Jesús fue haciendo su ministerio en el día a día, en el tocando, en el sanando, en el acompañando, en el multiplicando. Y Jesús, es interesante que la sanación, cuando la hacía, no hacía solamente una sanación física, hacía una sanación íntegra en la parte espiritual. Porque le decía a las personas, tienes otra oportunidad, dale, camina, arrepiéntete y empieza de nuevo. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos como iglesia de Cristo en el día de hoy, ¿quiénes decimos que Jesús es para nuestra vida? ¿Cuál es nuestro paradigma de la fe? ¿Cuál es nuestra señal que nos inspira a seguir en nuestro camino? La historia que les hice al principio a mí me sorprende mucho y me sorprende con dolor ver que la semana pasada se habían disparado las ventas de las armas semiautomáticas que este joven había usado para acabar con la vida de 49 personas. Las ventas de esas armas se convirtieron en un paradigma, ese fusil se convirtió en un paradigma y se dispararon las ventas de las armas. Incluso hay un dealer aquí en Miami donde por la compra de un carro te dan un arma semiautomática como recompensa a la compra que acabas de hacer. O sea, ¿dónde está nuestro paradigma como cristiano? ¿En señales de muerte? ¿En señales que llevan a la destrucción? ¿En señales que llevan al llanto y a la destrucción familiar en nombre de un Dios errado? Porque ese joven se creyó con el derecho de juzgar, de matar, de aniquilar a personas que simplemente no pensaban igual que él. O personas simplemente que no eran igual que él. Todos somos diferentes. Ese muchacho, en nombre de su interpretación de Dios, porque no creo que su Dios tampoco es el mismo Dios con diferentes interpretaciones humanas, le estaba incitando a matar y destruir, cuando el Dios que nosotros conocemos es un Dios que construye, es un Dios que sana, es un Dios que alimenta, es un Dios que camina contigo en las buenas y en las malas, es un Dios que te sostiene cuando muchas veces nuestras fuerzas van a flaquear. ¿Cuál es nuestro paradigma en la fe como cristianos? Jesús, es interesante que les dice a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí tiene que tomar su cruz y sígueme. ¿Qué significa tomar su cruz y sígueme? En nuestro país, recuerdo en mi país de origen, Cuba, muchas personas al principio de la revolución la iglesia era más vista. Y muchas personas me decían, yo voy a ir a la iglesia cuando me retire. Yo voy a ir a la iglesia cuando yo resuelva tal problema. Yo voy a dedicarme a las cuestiones de la fe cuando mi vida esté encaminada. Y Jesús te está diciendo, yo quiero que tú traigas tu vida contigo hacia mí. Yo quiero que tú traigas tus problemas contigo y vengas a mí. Cada cual tome su cruz. Cada cual tome su experiencia de vida. Cada cual tome todo aquello que te hace, a veces se convierte en un lastre que te impide caminar, y tome su cruz, venga como eres, con tus características, y sígueme. Porque aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa mía la ganará, la salvará. Mis queridos hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra vida delante del Señor, el Señor siempre resignifica nuestra vida. El Señor nos da la fuerza para cargar con nuestras cruces, incluso aprender la vida desde otra dimensión y con otras perspectivas completamente diferentes. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de sanación. Nuestro Dios es un Dios de compañerismo, de comunidad, que se reunía con sus amigos. Es un Dios que agrupaba, era un Dios que envolvía, que invitaban a caminar todos juntos.
La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia que acepte. Tiene que ser una iglesia que camine en medio de las multitudes, con las necesidades de las multitudes. Tiene que ser una iglesia que sea capaz de ver la necesidad del prójimo y tiene que ser una iglesia comprometida con la necesidad del prójimo. Nosotros somos llamados a ser iglesia sanadora. Nosotros somos llamados a ser una iglesia del camino, o sea, ir donde la gente está con su necesidad. Estamos llamados para ir a acompañar a las personas y no cuestionar y no criticar y no transmitir señales de muerte. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia que camine día a día, trata con sus propias cruces, tratando de perfeccionar, tratando de aprender, tratando de compartir. ¿Quién decimos nosotros que Jesús es nuestra vida? Decimos que es nuestro paradigma de fe, pero no seguimos su ejemplo. Decimos que es nuestro paradigma de amor, pero tampoco hacemos su voluntad. El Señor nos llama a que nos comprometamos. El Señor nos llama a ser agentes de su gracia, agentes sanadores, agentes de reconciliación, agentes de perdón. Que el Señor nos bendiga y permita que su palabra nos ayude y nos fortalezca en nuestra vida espiritual. Amén. Y después de haber escuchado este mensaje, la invitación que les hago es que sigamos siendo también peregrinos y como Jesús lo hizo, también continuamos en el camino, dando un poderoso testimonio de las grandes cosas que Dios puede hacer en nosotros cuando lo aceptamos. Es el momento de nuestro culto para el ofertorio. También es el momento para, si alguno tiene algún motivo de gratitud a Dios, algún motivo también de intercesión, es el momento para poderlo hacer. No sé si alguien tiene algún motivo en esta mañana para dar gracias a Dios y lo quiere compartir públicamente, no solamente con Dios, sino con nosotros. Yo quiero dar gracias a Dios por el día por la tarde que tuvimos ayer. Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de ir a un teatro que está cerca del área de Homestead, que nunca habíamos estado ahí, y estuvimos ahí por alrededor de 3 horas, un espectáculo danzario de distintos grupos de danza. Todos eran niños, como decimos, teenagers. Yo creo que nadie pasaba de 13, 14 años, habían hasta niños muy pequeñitos. Y yo digo que qué pena, ¿no?, que esas cosas no se le dé tanta publicidad, ¿no? Yo creo que hoy la sociedad a veces le gusta mucho vivir el morbo de las malas noticias. Y yo les digo, mis queridos hermanos, que en este mundo ocurren muchas más cosas buenas que malas, muchas más. Y gracias a Dios que tuvimos la oportunidad ayer de formar parte de una de esas tantas y tantas cosas buenas que ocurren también a nuestro alrededor, y vernos gozados por 3 horas de niños danzando y como lo hacían, ¿no?, como verdaderos artistas. Pues ahora los quiero invitar a que cantemos un himno que a mí me gusta mucho. Uno le dicen el himno del pescador. Aquí ponen pescador de hombres, otros lo titulan Tú has venido a la orilla, ¿no? Pescador de hombres es un himno que fue compuesto por un sacerdote español. Pero un himno con un mensaje increíble. Bueno, yo los invito a que todos tratemos de cantarlo, Vamos a aprender en la mañana de hoy. ¿Tenemos letra? Dice así. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho
Recibamos la bendición. Que la gracia, que la paz, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe, que sea con nuestros hogares, que sea con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, que sea con esta, nuestra iglesia. Que la paz, que la bendición, el amor y la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe por hoy y por siempre.